más por encima de la mitad, ¿veis? Yo siempre hago un horizonte. Hago un horizonte y entonces fijaros que desde aquí ya me hago un triángulo que me vaya bajando, muy suave, muy sutil, donde me van a ir la parte de los juncos, ¿vale? La montaña no la pinto, no la dibujo, y entonces hemos quedado que no vamos a hacer nada de dibujo. Entonces vamos a empezar ya con la parte del agua. La parte del agua, fijaros, sí que es importante que utilicéis un pincel o un jaque o algo con mucha humedad. Tengáis claro, también es muy importante que os pongáis dónde está el punto de solo, el punto... Vale, es decir, cuando vayáis a marcar el sol, de decir, haceros alguna marquita fuera, ¿sabes? Por ejemplo, aquí, ¿ves? Yo mi sol no, me lo marcaré aquí, y entonces aquí sé que me vendrá todo lo que es la parte luz, me va a venir aquí, y sobre esto vamos a ir marcando toda la luz, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con mucha humedad, hemos dicho, cogemos agua limpia, y fijaros, venga, paso ya y mojo todo. Y entonces yo empiezo a mojar toda la hoja para tener humedad y que se me vaya combinando todos los colores que yo voy a poner. Agua. Si utilizáis un papel, por ejemplo, Sanders, sí que lo bueno que tiene es que podremos sacar la parte de las ramitas y de los... sacando después al final del todo. ¿Vale? Y entonces, venga, pues ya me vengo a coger los colores que a mí me gusten. Por ejemplo, ¿veis? Donde está la parte de la luz sol, le voy a dar amarillo de Nápoles. Y fijaros que pam, pam. ¿Por qué? Porque es un reflejo. Pam, pam. Uno y otro. Un poquito más, un poquito más. Ahora ya me vengo a los naranjitas. Fin de semana. Sí, es depende de donde trabajéis. También zona seca, 35 grados. Sí, con el spray por rato. sí. De hecho, el sábado salimos a pintar y nos pasó eso. Ya, claro. ¿Veis? Ahora me cojo ya un color más anaranjado y entonces, como si le dierais, el sol lo tengo aquí. Venga, vamos dando. Si lo quisierais hacer con moneda, lo podéis hacer con moneda, O, en su defecto, podéis venir aquí con un poquito de papel y decir, venga, aquí le dais un puntito y ya está. Ahí sabréis que la luz va a estar blanca y no va a correr el pigmento. Vale, y entonces ahora... este ejercicio lo podéis hacer con los colores que queráis, que es muy bonito también de decir, venga, aquí por ejemplo vamos a meterle un rojizo. Y ahora me vengo ya a los azules o morados en su defecto, también. Como tiene humedad, ¿veis cómo se va partiendo? Entonces no me preocupa el que sea más... tiene mucha humedad. Y entonces aquí en la parte de lo que os decía de la sonrisa, lo ponemos mucho más intenso. No sé si encuentro el color correcto. ¿Veis? Y entonces aquí ya le damos el color de la sonrisa. Y que trabaje
Y entonces ahora lo que hago es limpiar el pincel con agua limpia, ¿eh? Entonces voy frotando un poquito. ¿Para qué? Para ir quitando tanta humedad, porque ahora me está encharcando, todo viene así. Entonces se me va a venir todo abajo y me voy a perder el tema de la sonrisa. Sí. Que en algún punto queréis dar alguna carajita más o... ¿Veis? Ahora mismo estoy trabajando con mucha agua, y entonces me interesa, pues sobre todo, no ir con el pincel a saco paco, cargando mucha agua, porque si no, el problema que tiene es que, aunque lo veáis tan intenso, pensar que después bajará un 25%. Vale, esto ya estaría. Entonces, importante ahora, ¿os acordáis que tenemos aquí el brillito? Pues entonces aquí también tenemos que coger el brillito del sol y lo sacamos hacia abajo. Así, ya no lo toquéis más, ¿vale? Y esto sería, si por ejemplo esto de aquí os ha quedado muy recortado, podéis ir insinuándolo, pero yo no me preocuparía mucho. Vale, entonces, ha de estar seco. Entonces valoramos si podemos poner más oscuros aquí o no. Eso es importante que lo tengáis claro, para valorar si la primera fase os ha quedado muy clarita, oscurecer. O si en algún caso, como aquí que le ha quedado sin naranjitas, pues entonces ahora lo podrías poner, en el caso, si queréis, esto es valorar. Entonces, ahora fijaros, vengo con agua limpia, limpio bien el pincel, y entonces, con agua limpia, lo que hago es, paso por todo, otra vez. Agua limpia, pam. Si está seco, no se os corren los colores. Eso es muy importante que lo tengáis claro. ¿Veis? Agua limpia. Y ahora ya lo tengo todo mojado. ¿Veis? No se me integran. En este caso, ostras, quiero ponerle más oscuro. Pues lo podríamos poner un poquito de más oscuro. Simplemente aquí venir con el color. Un cobalto voy a poner y un poquito de índigo. Si queréis, Y entonces, ¿veis? Como está húmedo, se integra el color. ¿Veis? Con agüita, así. Y entonces, ¿por qué? Porque le quiero hacer la sonrisa un poquito más cálida, o incluso ponerle algún moradito, lo que vosotros queráis, Esto no es necesario que lo hagáis, yo os lo explico nada más para que veáis cómo funciona. Y entonces, ¿veis? Ahora mismo tiene mucha humedad, tenemos que esperar un momentito que pierda sobre todo el brillo. Entonces, al perder el brillo, veréis que entonces vamos a ir a sacar con un perla, con un color perla, con el pincel perla, disculpad. ¿Este no lo tenéis? Ostras, que lo venden, Pues entonces, ¿veis? Venimos aquí con un pincel perla pequeñito y entonces ahora ya empezamos a valorar los colores que tenemos aquí. Fijaros que brilla muchísimo. Si os brilla mucho y queréis quitarle humedad, os venís con un papel, fijaros lo que yo voy a hacer, Lo apoyo, ¡pam! Y entonces lo arrastro un poquito. Y entonces, ¿veis? La humedad está, pero se pierde un poquito. ¿Veis que aún brilla? Entonces, pero nada, muy sutil. Fijaros que es pasarlo, nada, muy sutil. Conservo todavía bastante humedad, pero ya no tiene tanta. Y ahora nos vamos a ir de aquí, de la luz del sol hacia los lados. Acordaros de esto. ¿Por qué? Porque todo el brillo está aquí. Entonces, ahora me vengo ya a buscar los colores que vosotros queráis, Es decir, pues mira, yo por ejemplo aquí veo un color muy bonito, más tostado, ¿vale? Y entonces aquí ya le doy. Entonces, ¿qué hago? Voy dándole poquito a poco.
José Antonio, ¿podrías hacerlo tipo horizontal? Sí, lo podéis hacer, pero cuidado, esto es más ir con poco a poco. ¿Para qué? Para que veáis que voy bailando el pincelito y me va quedando, ¿eh? Y entonces me va quedando como si fuera. Entonces, fijaros, ahora lo que voy haciendo es más o menos a la misma altura que me voy separando en la parte de brillo, ¿eh? Fijaros, vengo y le meto un amarillo de Nápoles justo en medio y limpio con color. Y limpio. ¿Por qué? Porque aquí es donde le está dando toda la base de luz, ¿eh? Y ahora me voy hacia los lados. Cuanto más hacia el lado me voy, pues cambia el color y me voy a un poquito más oscuro. Pongo, por ejemplo, un arbolito, uno solo, ¿eh? Aquí. Y entonces aquí voy dándole con más intensidad. Ya le voy cambiando el color oscuro, ¿veis? Y entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Ahora voy agrandando hacia los lados, poquito a poco. Entonces, ahora me vengo hacia los lados con más azules, ¿eh? Más torrados todavía, pero ya buscando más azules. Entonces, contra más hacia el lado este me vengo, lo voy haciendo más grande. Ahora lo que estoy haciendo es la parte de arriba, ¿eh? En este sí que ya he hecho el reflejo de los juncos, pero aquí no. Aquí me interesa más hacerlos después. Y aquí os explicaré el porqué. Voy viniendo con color, me voy trayendo el color. ¿Veis? Voy trayendo color, color, color. Voy bajando, ¿os acordáis del triángulo? Que lo podéis hacer así, y entonces así ya os guiáis, Si tenéis bien la raya, pues no pasaría absolutamente nada. Y veremos más ahora a azules grisáceos. Y veis, lo que hago es, pongo un azulito aquí, ¿veis? Uno suelto, ¿para qué? Pues para que me dé la base. Aquí, lo voy haciendo lejos, lejos, lejos. Entonces aquí volvemos a lo mismo, vamos a empezar a hacer lo podéis ir haciendo uno con otro, Pero bueno. En este caso sí que podéis coger y hacer ya la sombrita, porque aquí apenas se ve, Fijaros que es más grande la otra. Una vez la tenemos así, fijaros, ahora le damos un poquito más de intensidad en la parte de abajo. Y vengo con un jaque o con uno grande. Bueno, quiero que esté aquí. Entonces, fijaros, lo que hago es mojo el pincel con color, le quito bastante la humedad y entonces me vengo aquí y arrastro hacia abajo un poquito. Y entonces ya me crea el brillo. ¿Lo veis? Si en este caso no lo veis o lo queréis más oscurito, podríais coger, viniendo con el mismo color también, no habría ningún problema. Pero ostras, José Antonio, pues yo es que lo veo más grisáceo o lo veo más verdoso. Eso ya un poquito por lo que vosotros queráis, pero sobre todo, como le hemos dado mucha agua, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Qué tenemos que tener? Mucho cuidado. Vale. Entonces vengo ya, le quito, ¿veis la humedad? Yo siempre le quito de la vitola de aquí y lo pongo hacia abajo. Entonces lo que hace es, el agua cae, pierdo un poquito de pigmento, pero no me importa. Aquí ya le vais dando un poquito más, si lo queréis con un poquito de más color. ¿Y esa raya que te queda bien? Esta es la montaña que hemos dicho, que hemos hablado antes. Si por ejemplo, ¿veis? Lo hacéis así y queréis, lo podéis alargar muchísimo más, no falta que tenga. Podéis hacerlo, a ver.
Esto sería una alternativa. Y entonces, para sacar la montaña de atrás, me vengo con cobalto, que a mí me gusta mucho, lo sabéis. Entonces, fijaros que hago una montañita muy sutil por encima. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que estoy haciendo es conseguir el triángulo que baje y el triángulo, uno de arriba y otro de abajo. ¿Veis? Por ejemplo, observo aquí, que aquí me queda todo igual, pues entonces le voy a dar un poquito de algún oscurito, que se me integre. Entonces ahora vengo con un pincel plano, como lo tengo con tanta humedad, vengo con un pincel plano, y fijaros, ahora mojáis, secáis, para que esté limpio, y vengo aquí, y entonces busco y solo hago esto. Entonces, esto me delimita las plantas de arriba de las plantas de abajo como si fuera un brillito. José Antonio, a mí no me sale cuando lo hago así. Lo podéis hacer después en seco. También podría ser, ¿eh? Podríamos limpiar. Si queréis, luego lo haremos como ejercicio y ya está. Entonces, abrir algún clarito, si quisiéramos, para darle un punto de interés a este lado, igual que aquí. ¿Veis? Si aquí le damos un poquito de punto de interés. Nada, es un brillito, pero que pase desapercibido. Y ya lo tendríamos. ¿Vale? ¿Nos vamos a hacer las brancas? ¿O queréis hacer esto? Pero en seco, ¿no? Las brancas. Sí, las brancas en seco. Las tenéis que posicionar dentro del agua. Entonces, tienen que ser en seco completamente. Y fijaros, por ejemplo, ¿veis la branca esta tan bonita que está aquí? Que está debajo del sol. Esta va de aquí hacia arriba, que la podéis hacer la forma que queráis, y después la misma forma es la que corta hacia abajo, ¿vale? Entonces, hay que hacerla, yo os recomiendo que la hagáis al mismo tiempo, cada rama con su sombra, excepto por ejemplo el tronco gordo o los troncos gordos, pero las pequeñitas, intentar sobre todo hacerlas al mismo tiempo, Venga. Este pincel es una ramera, es nuevo, es ruso. Pero vale. Entonces, ¿veis? Aquí, por ejemplo, ¿veis que estaba lo del sol? Me interesa esta sobre todo, ¿veis? La ramera, acordaros que es apoyarla y que baile. Y entonces lo que voy haciendo, ¿veis? Es simplemente la tiro y voy moviéndola, como si tuvierais un poquito de Parkinson, y girándola. Esto es importante que lo tengáis claro. Entonces, ahora me vengo aquí, de aquí, fijaros. En la misma branca lo que hago es repaso algún trocito con otro color más oscuro, más intenso. Esto ahora tenéis que ir poco a poco. ¿Veis? Aquí es donde me toca en el agua, ¿Qué pasa cuando toca en el agua? Que tiene como un cierto brillito. Entonces, podéis dejar o un blanquito, acordaros de esto, bueno, pero vamos a hacer primero la parte de arriba, luego vamos a hacer la parte de abajo. Aquí, por ejemplo, vengo con la rama y ¿veis que le voy dando la vuelta? Con el mismo pincel. Y lo dejo ir. Venga, aquí vamos a hacerle alguna ramita que salga, alguna que se cruce, porque las ramas es lo bueno que tienen, ¿veis? Y las vais dejando. ¿Veis que es muy sutil, muy lentamente? Entonces ahora, claro, tenemos que hacer el reflejo. Como es un reflejo que va en diagonal, pues entonces fijaros, ¿veis que la curva es más grande? Pues entonces os venís
y la empezáis desde donde hemos acabado y dejo un blanquito. Ostras, José Antonio, a mí no me sale lo del blanquito. No os preocupéis. Cogemos y entonces en este caso dejaré un blanquito, ¿eh? Imaginaros ahora que yo no dejo el blanquito porque no sale. Pues vengo a coger el color y apoyo donde ha empezado antes, donde toca el agua, y fijaros que me vengo a buscar la misma forma, más o menos, pero como es más plana, no pasa nada. Y si queda diferente, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Y ya está, la dejo aquí. Ostras, José Antonio, es que lo del blanquito, ¿cómo hacemos lo del blanquito? Lo del blanquito, cogemos un pincel plano, limpiamos bien, y donde está, si lo podéis dejar, lo dejáis, si no, lo hacemos, ¿eh? ¿Veis? Vengo aquí, me apoyo y dejo el blanquito, ¿vale? Esto sería una opción. Vale, nos vamos a ir a seguir haciendo ramitas, venga. Por ejemplo, pues venga, sobre todo no las hagáis al mismo nivel, eso es importante, es decir, si esta está tocando el agua aquí, no me hagáis la misma aquí, la misma otra en la misma nivel, hacer una diferente, por ejemplo, ¿veis? Aquí podéis hacer esta, que sea pequeñita, entonces esta vendrá y será pequeña. ¿Veis? Esta tiene este nivel, esta otra. Otra cosa, cuando hagáis, igual que hemos puesto blancos, también podemos poner un poquito de oscuro. Aquí donde toca, podéis poner un poquito de oscurecito. Veréis que variando, dices, ostras, lo veis de lejos y dices, ay, pues mira qué bonito. ¿Eh? Sí, sí. Venga, entonces ahora ya empiezo a hacer, aquí por ejemplo, ¿veis? Una, que esta me venga de aquí, y esta viene. Y vais creando las ramas que vosotros queráis. Esta tendrá doble rama, esta de aquí es de una, y esta cruza, aquí esta cruza, de aquí vengo a hacer la misma. Lo que sí que, si esta va así, pues entonces tenéis que buscar siempre la dirección al revés. Oscurito, lo ponéis en medio si queréis. Que si no os queda igual, no pasa nada, pero ¿veis cómo va quedando ya el tema de ramas? Ahora ya venimos a hacer los troncos. Los troncos tienen que ser más gordos, entonces los troncos tienen que ser con un perla más pequeño, completamente más pequeño, y entonces vengo y busco un color. Es bueno que lo cambiéis de colores, para que no le pongáis todos siempre los mismos colores, los mismos marrones. Si queréis hacerlo, lo podéis coger, por ejemplo, en las ramitas pequeñas, ¿ves? Pues venís con un turquesa o un cerúleo. El cerúleo queda muy bonito en las ramas. ¿Ves? Pues, por ejemplo, en esta rama, pues le podéis un poquito en un trocito. ¿Ves? Simplemente de color, o en una de aquí. ¿Para qué? Para darle colores, contrastes diferentes, unos colores naranjitas, podéis utilizarlos si queréis. ¿Vale? Vamos a hacer los troncos gordos. Fijaros, los troncos gordos, si los voy a hacer de otro color, tengo aquí un gris de paint sucio, pues voy a aprovechar para gastar con verdes y amarillos, lo que tenga por aquí, y así limpiaré la paleta. Venga, y ahora vamos a hacer el tronco este tan gordo. Fijaros que este tronco lo voy a hacer aquí, para que me dé una direccionalidad. Y vengo y hago el tronco. Entonces, en la parte de abajo sí que le doy el oscuro. En seco, Acordaros de que es en seco. Y el pincel también muy Sí, sí, muy seco, ¿Veis? Aquí está este tronco, que ya me gusta. Lo hago más grueso por la parte del culo que por la parte
Y veis, aquí es donde apoyo la parte. El frotage de arriba son los claritos estos. Ostras, a mí no me salen. Bueno, pues no pasa nada. Y entonces, para darle la sombra, por ejemplo, ¿veis? Este tronco apoyaría... Vamos a apoyarlo. ¿Veréis bien? Sí, pero yo me lo estoy inventando, ¿eh? No es necesario que... No pasa nada, ¿eh? Es decir, ¿veis? Por ejemplo, aquí he hecho este, ¿eh? Le vamos a poner un marroncito también para darle de color. Y entonces la sombra, ¿veis? Ahora vengo y para hacer la sombra lo que hago es, le vamos a dar una inclinación. Es decir, aquí está tocando y aquí no. Entonces aquí vengo y... ¿Veis que le hago con movimiento? Y entonces, ¿qué pasa? Ahora que lo tengo así, ya tengo la forma del tronco, ahora vengo y paso por encima y entonces... ¿Veis? Así ya le doy la forma del agua como si tocara ahí. ¿Eh? Y entonces donde toca podéis o sacar un blanquito o bien todo lo contrario, le ponéis un poquito de más oscuridad. O es que este tiene ramitas, le ponéis ramitas, es decir, ¿veis? Ahora ya os podéis inventar aquí, este tiene esta ramita. Y entonces el tronco tendrá estas ramitas, pero veis que tiene las ramitas también, las podéis hacer cortadas, las podéis cortar después con el pincel plano, ¿eh? Si quisierais. Aquí vamos a darle más ramas. Bueno, ¿veis? Y ahora es ir trabajando todos los troncos habidos y por haber. Si tenéis alguno, por ejemplo, que ese es muy bonito. El de la izquierda. El de la izquierda, sí. Este es muy bonito. Pues venga, este lo podemos hacer más grande. Lo hacéis en azul y después en la parte de abajo le podéis dar un tono más tierra, más sepia y queda muy bonito. Y entonces aquí pues vendrá el tronco que toque la parte de abajo. Aquí hay otro tronco más oscuro, paso por aquí y entonces está por debajo. Entonces ahora tenemos que hacer la sombra. Entonces este vendría y este vendría, pues como no toca, este vendría al revés, por ejemplo. Ya está. Y así este. Y voy completando las ramas que vosotros queráis, ¿eh? Es decir, pues aquí ya vengo y uno que... ¿Y las tuyas también? Sí, vos sí. A mí me agrada, ¿eh? En fullas, sí. Pero si no las vuelvo con fullas... No... Para pegarse lo metes como una ramera de estas propias. No pasa nada. Entonces, la ramera ahora ya, pues no encuentro... Entonces, ¿veis? Aquí ya empezar alguna pequeñita. Sobre todo es para que parta, ¿no? Es decir... Para que veáis un poquito, es decir, pues... Así. Alguna en recta también, no hace falta que todas estén inclinadas, ¿eh? ¿Qué es esta ¿Qué es esta ramera? Así, mira. Esto es mesushi. Sí, luego ves, el material es importante. Si tiene una ramera más gorda, pues entonces, ¿ves? Fijaros que aquí hay un árbol muy grande. ¿Lo podemos hacer? ¿Por qué no? Pues venga, vamos a hacerlo, que es muy bonito. Es arriesgar, ¿eh? A veces es... ¿Cuál?
Este del centro que es bonito. Sí, es que ese es muy bonito, ¿eh? Entonces, otra manera de hacer algo, fijaros, que con la ramera, si no sale, mirad, si no sale para hacer las sombras, fijaros, yo por ejemplo vengo aquí y dices, ostras, José Antonio, pero es que no, es igual, aquí ya he hecho ya la sombra y me la invento, si es que no hace falta que sea... Es que encara no sé diferència. El que és la sombra no ho està ficant ni. Son reflexa. Està molt clar. No, no, bé. Això és arbre, això és Pero arbre. mira, mira, lo que está haciendo ahora con la sombra. ¿Veis? Esto de aquí, este es el árbol y esta es la sombra. Això és arbre. Es la sombra, perdón, no es la sombra, es el reflejo. Yo lo estoy haciendo plano, pero acordaros de que esto es una base. Si las queréis hacer, yo lo estoy haciendo así para que os sea más fácil, porque realmente el reflejo es plano. Acordaros, yo lo estoy haciendo así para que os cueste menos, pero realmente sería como si fuera en base. Però si queden medidos i és maco, ja fa. Si també queda maco. Això és l'ombra. Això és ombra. Això és ombra. L'arbre, això és ombra. Jo no ho veig, No pot ser ombra. Això és ombra. ¿El qué? No. Això és ombra, tranquilo. Eso es el reflejo. Llegar a decir, venga, esta vendrá de aquí, Sale, vale. ¡Pam! I ara, Y entonces, i ara, Aquesta sí que es veu bé. entonces, ¿veis? Picardías. Picardías, cuando yo digo esto de picardías, es buscarle colores, ¿veis? Ahora vengo aquí y en algún punto le doy más color. Una que cruce. Esta cruza por arriba, pues entonces... pues va, Aquí, entonces aquí, corto, y simplemente que le dais y ya le doy el movimiento y ya está en algún punto más. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Rompería. Esto no se ve, ¿veis? Entonces ahora ya, yo ya, fíjate, a lo mejor le hago alguna más, pero ahora vamos a ir por las hojarascas. Ahí está, ahí os quiero ver a todos. Vamos. ahí está. Veo que visteis al Rojito, el otro día. No, Estáis como alimañas, que lo dijo ella. Bueno, perdón, espera. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a buscar un papel limpio. Pongo esto para dónde están las hojarascas y ya empiezo a jugar con, por ejemplo, con una ramera podríamos jugar, con un colorcito naranja, que tengáis limpio, que no es el caso. Y entonces aquí busco la ramera, quito el exceso de agua y froto en algún punto. Nada, muy sutil, No... Cambio de color, entonces en algún punto... ¿Veis que muevo al revés los colores? Que no el pincel lo hago bailar, pero uno hacia abajo y otros hacia arriba. Y creo estas hojarascas con el roce del pincel. Después ya le daremos la oscuridad, Ahora la veis así muy... Y también el cepillo de dientes. potser serà petit. Però bueno.
Y ahora que lo tenemos así, me vengo con un papelito y lo mismo que hemos hecho antes, que lo tengo mojado, ¿veis? Lo arrastro un poquito para quitarle las esquichadas que sean tan puntiagudas o, en su defecto, coño. Bueno, esto no lo tenéis que hacer, tenéis que tener la ramera limpia, ¿eh? Mejor que estén los troncos secos, ¿no? Sí, 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 los troncos han de estar secos, secos, ¿eh? Porque si no podéis arrastrar. No iros mucho a... Y fijaros que yo ahora sí que cogería y entonces buscaría con la misma ramera el mismo color que tengo en alguno para darle un poquito de calidez a alguna rama. Que son hojarascas, ¿eh? El telele. Y ahora el telele de rapidez, de decir, venga, va, y romper. Y yo no lo tocaría más. A mí ya, así ya me gusta, a mí. Estos oscuros de aquí, con Sí. tanta ramaje, que no. Lo podríamos hacer, es decir, Pero- suma o resta. ¿Ves? Este árbol quizás lo he hecho demasiado pequeño, entonces aquí podríamos hacer alguna masa. Si queréis hacer alguna masa aquí, pues entonces por negativos, más oscuros, decir, venga, pues vamos a hacerlo. Si sale mal es culpa de Laura. Hombre, y tal. No, ¿me entendéis? ¿No? Es decir, ¿qué dices? Y cerramos. Fíjate que aquí si ya cogemos y cortamos aquí alguno, ¿eh? A mí me gusta mucho utilizar el cobalto también en algún punto porque me da... Y fijaros, no lo tocaría mucho más, a mí me gusta. Pues aquí alguna pequeñita. Es decir, ¿ves? Alguna que dices, ostras, está lejos, y entonces dices, pero ves, es muy clarita. ¿Veis? Solo que dejéis. ¿Por qué? Porque aquí la luz, acordaros de que la luz está aquí. Entonces esta tiene que ser muy clarita, aquí también. Entonces las más oscuras tienen que ser por los lados y los bordes. Y ya está, no lo tocar y cortar algún punto, estando seco, ¿eh? Podéis hacerlo. El movimiento, solo que cortéis un poquito, ya está, no necesita... Creo yo, ¿eh? A mí me...